Zona Cero. Nuevos monográficos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Bruno? ¿qué tal? Buenas noches. Para dar una alegría a los oyentes, venís, ¿verdad? Sí, la verdad Para que sí. contarles que, bueno, que de la que se han librado este verano en el mar. Hemos puesto un poco el listado muy alto y bueno, ¿cómo les animamos la temporada esta que están haciendo? Con un Sí, caso... ya han estado en el mar, ya han vuelto, No, ya han pueden estar vuelto, tranquilos. ya vienen más morenos. Bueno, los que no han sido devorados por medusas. Y ya podemos decir que hay animales muy malutos. Entonces, en este caso, vamos a contar una historia bastante espeluznante de animales malutos, pero no porque los animales fueran malutos, sino porque unos cuantos soldados se empeñaron en meterse en sus fauces. Una historia que no es la única de estas características, que viene acompañada de otros casos más, pero para ir situando en el contexto de este tipo de episodios, hablamos de la batalla de la isla Ranri, Exacto, en el sudeste asiático. Es una operación poco conocida porque en realidad la guerra en Birmania pues era un escenario, como dicen a veces los especialistas, como le contaba Juan, secundario. Entonces era un escenario secundario, lo cual quiere decir que no era secundario para los miles que la palmaron allí, claro. Por eso no era secundario en absoluto. El hecho cierto es que, bueno, como es bien conocido, Birmania es conquistada por los japoneses a principios del año 42, en lo que es la mayor retirada del ejército inglés en su historia hasta la frontera de la India. Y a finales del año 1944 y principios de 1945, los aliados, el 14 Ejército Británico, que era el que defendía el frente sur entre la India y Birmania, inició una ofensiva a lo largo de la costa birmana. Digo lo de a lo largo de la costa para que nuestros oyentes puedan entender mejor lo que pasó después. La costa birmana es una costa larga que se aleja hacia la frontera de Tailandia y hacia los estados malayos, y está llena de pequeñas islas, pequeños grupos de islitas que rodean la costa, que estarían muy apreciadas por el turismo si Birmania tuviera un gobierno un poco mejor que el que tiene, y que en cualquier caso forman islas paradisíacas de aspecto, en el sentido clásico de lo que los occidentales entendemos que es un paraíso. Playas blancas, bonitas palmeras, bonitos bosques, bonitas casas, bonita luz, bonito sol y unos bichos Y terribles. bonitos cocodrilos. Exacto. Cocodrilos de mar, que van a ser los protagonistas de nuestra historia. Antes, para enmarcar esto brevemente, pues decir que la isla fue capturada junto con el resto del sur de Birmania durante la primera fase de la campaña birmana a principios, como he dicho, del 42. Cuando los aliados comienzan las operaciones para reconquistar el sur de Birmania, iniciaron una operación a la que llamaron con el nombre de Matador, un nombre Premonitorio. muy premonitorio de lo que iba a ocurrir, que se tenía que iniciar con un asalto anfibio para capturar un puerto que se llamaba Kayakupyu, que está en la zona septentrional de una isla llamada Ramri, en el sur del Akyab, que es la bahía de Hunter, que tenía o mantenía en aquel entonces un aeródromo vital de la Marina Imperial japonesa. El caso es que un reconocimiento aéreo del 14 de enero del 45 demostró a los aliados que las fuerzas japonesas estaban emplazando cañones para evitar un desembarco al estilo tradicional, y la Marina Real, la Royal Navy, decidió que para contrarrestar la amenaza lo mejor era enviar un acorazado y un portaaviones que pudieran dar apoyo a la fuerza naval que iba a hacer las operaciones. Esa fuerza naval era básicamente la 71 Brigada de Infantería India, y el Queen Elizabeth, que era el acorazado que los protegía, abrió fuego a una distancia de 30 kilómetros contra la costa. Bueno, es muy difícil explicar con el concepto actual o para personas como nosotros lo que es que te dispare un acorazado con cañones de 140 milímetros o de 180 a 20 kilómetros. Eso es una pesadilla que no me extraña que te metas rápidamente en cualquier sitio en que haya cocodrilos. El hecho cierto es que hubo además un bombardeo aéreo de la RAF y ataques aéreos hasta que finalmente se decidió desembarcar. Y claro, cuando desembarcaron no encontraron resistencia. La playa estaba abandonada y la Cuarta División India pues siguió avanzando para controlar la isla sin encontrar en principio resistencia. Pero en Ramri no. En Ramri los japoneses decidieron aguantar. Y lo hicieron al conocido estilo de cómo lo hacen los japoneses en las películas y como lo hicieron en la realidad. Es decir, que es no rendirse. Esto planteó un gran problema al batallón reforzado japonés que lo defendía, aproximadamente 1 millar de soldados, que intentaron, es decir, oponerse al avance aliado a través de la isla, hasta que la presión de los británicos y los indios obligó a los defensores japoneses a atravesar 16 kilómetros de jungla y manglar, que el manglar, para el que no lo sepa, es una zona de bosque que está inundada por el agua, es decir, donde tiene pequeños puntos de tierra, donde los soldados pueden andar, es decir, donde una persona puede pasar y caminar, pero que al igual que ocurre por eso, los Everglades, por ejemplo, algunas zonas pantanosas, por ejemplo, que son muy conocidos por películas del sur de Luisiana, siempre hay agua y humedad en el suelo. Es decir, tú ves el terreno no ves el terreno que pisas, pero puedes andar. 16 kilómetros de manglares que tenían que avanzar para proteger, para poder escapar de la presión aliada. En esa zona ya en principio había escorpiones, mosquitos tropicales, pero
todos sabían, tanto aliados como japoneses, que es una de las mayores concentraciones del mundo del cocodrilo de agua salada. Y fue precisamente esos cocodrilos de agua salada quienes ganaron la batalla, en realidad. Claro, después de este preámbulo que ha hecho Carlos... Hay que describirle al cocodrilo. Claro, había que describirlo porque, bueno, forma parte de uno de los episodios cruentos de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, pues para ver la orografía de Birmania, donde tiene... Bueno, pues este acontecimiento tan trágico, sobre todo para los japoneses, porque si ya la pesadilla había comenzado con ese avance de los británicos, lo que no sabían los japoneses, que cuando estaban en franca retirada, les quedaba todavía lo peor por sufrir. Estamos hablando de unos 1.000 japoneses, que son los que todavía quedan más o menos pertrechados con vidas y con ganas de seguir sobreviviendo, y es cuando se meten en estos pantanos infestados de cocodrilos marinos. El cocodrilo marino, para... Si algún oyente no lo sabe, es el reptil más grande del planeta. Cocodrilos porosus, ¿no? Porosus, técnicamente. Sí, capaz de llegar a 7 metros de longitud, o sea, ya te mata del susto solo con verle, así que no te imaginas si se va acercando con esas fauces hacia ti. El hecho es que y puede pesar más de 1 tonelada, o sea, vamos, una cosa gigantesca. Y 1.000 japoneses se meten desesperadamente en estos manglares pantanosos, porque la verdad es que las alternativas que tenían no eran demasiadas, o morir con el fuego enemigo, ¿no?, de este batallón británico, o bien intentar a ver si, mientras devoraban a algunos compañeros, otros podían escaparse. Estamos hablando de 1.000 personas, aproximadamente, de 1.000 japoneses, y a partir de ahí empieza la masacre. Una masacre de tal envergadura que hoy por hoy está reconocido en toda la historia como la mayor masacre perpetrada por unos animales, animales devoradores de Yo hombres. creo que basta simplemente con la narración de uno de los testigos británicos para intentar explicar lo que tuvo que ser aquello. Dice: la noche del 19 de febrero del 45 fue la más horrible que cualquiera de la dotación del ancho desembarco de infantería marina de la ML Suya hubiera visto jamás. Dice: entre el esporádico sonido de los disparos podían oírse los gritos de los hombres heridos aplastados en las fauces de los reptiles y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando, que creaba una cacofonía infernal que rara vez se igualaba en la tierra. Dice: al amanecer llegaron los buitres para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado. De alrededor de 1.000 soldados japoneses que entraron en los pantanos de Ramri, solo 20 fueron encontrados con vida. Los mataron durante toda la noche. Algunos intentaron desesperadamente salir de los manglares y lo único que consiguieron ser acribillados por los soldados ingleses que estaban fuera, que sabían que algo estaba pasando en los pantanos porque eran los gritos, los fogonazos, las explosiones, los disparos y la luminosidad de las granadas o de las explosiones, pero no entendían qué era lo que estaba ocurriendo, aunque tenían alguna sospecha porque sabían en el lugar en el que se encontraban. Lo que no eran conscientes hasta que no vieron lo que ocurrió al día siguiente es que habían sido testigos, aunque sea simplemente por el oído, porque no pudieron verlo, de la mayor matanza cometida por animales a seres humanos en la historia. Fíjate, Bruno, que estamos hablando de 980 personas. Si calculamos que la cifra es exacta de 1.000 japoneses que se meten allí, de una forma directa o indirecta, por los cocodrilos evidentemente no devorarían a los 980, pero sí que fueron la consecuencia de que solo hubiera 20 supervivientes que quedaron, pues imagínate, totalmente trastornados y con casi con ganas de haber desaparecido en aquel momento de allí, de esa situación, de ese punto del planeta, porque estaban evidentemente en el lugar equivocado. 980 personas matadas, ya digo, no exactamente por los cocodrilos, pero sí de una forma muy directa, porque o bien ahogados, o bien devorados, o bien masacrados por las tropas británicas. El hecho es que solo quedaron 20 supervivientes. Hay que tener en cuenta... Eso es lo que igual hay que discernir, ¿no? Saber hasta qué punto los cocodrilos fueron los causantes de la masacre. No, una parte los mataron los británicos o fue y la los batalla indios, en claro, sí mismo, claro. Porque quizá, como el tema de los tiburones, también existe mucha leyenda, el cocodrilo no va comiendo personas así por así. Lo que pasa es que hay una diferencia, es decir, frente a los dos casos más conocidos, ahora haremos un pequeño resumen. El caso más conocido probablemente es el de Indianápolis, que es con los leones de Savo, son los más conocidos de historias de personas devoradas por animales. Sin embargo, Ramri es interesante por dos motivos. Efectivamente, mucha gente, a diferencia de Indianápolis, que quedó muy claro que todos fueron devorados por tiburones porque quedaron en el agua y una zona muy controlada, y además en una unidad militar que mantuvo su cohesión todo el tiempo, que es lo sorprendente. En el caso de Ramri, la cohesión se perdió en el momento que avanzaron a través de 15 kilómetros de manglares, con lo cual las unidades japonesas que estaban siendo perseguidas por la jungla se dividieron a sí mismos en pequeños grupos para poder escapar mejor. Con lo cual realmente no existe una fiabilidad absoluta de hasta qué punto los cocodrilos fueron los responsables de la muerte de los 980 japoneses, o si fueron menos y otros fueron abatidos pues por el disparo de los aliados, etcétera. Lo que sí está claro es que se calcula que en las aguas del pantano de Ramri se vertieron esa noche unos 1.000 o 2.000 litros de sangre humana.
que se dice pronto. Fue un festín para los animales carroñeros. Fíjate que los datos los tenemos de un biólogo. Para 1.000 litros de sangre humana hace falta por lo menos 300 personas. Claro, pues es por que eso, por 1.000, 2.000 litros calcularon. Exacto, calculando directamente por los cocodrilos. Exacto, por lo menos 1.200, pero es lo que se calculó en el agua por el volumen simplemente que había, es decir, cuando chapoteabas en los manglares entre la sangre. Entonces, la verdad es que, claro, decir, el hecho que luego animales carroñeros como los buitres o que los insectos del trópico, que son muy eficaces rápidamente limpiando huesos y calaveras, actuaran con tanta velocidad, o el hecho que fuera una zona pantanosa donde, a diferencia de lo que pasó en el caso del Indianapolis, no había un elemento para contar. Por Indianapolis, todo el mundo sabía qué tripulación tiene cuando es torpedado y todo el mundo sabía cuánta gente se salió, con lo cual los que no estaban o murieron ahogados o murieron devorados por tiburones. Aquí hay variantes, porque además las declaraciones de testigos son contradictorias, tanto de los aliados indios y británicos como de los propios japoneses supervivientes, en todo caso porque los japoneses supervivientes se encontraban en tal estado de shock que fueron incapaces de declarar lo que había ocurrido, de la misma forma que se organizó, por ejemplo, de una manera muy correcta, muy completa, la investigación sobre Indianapolis, donde incluso el capitán del barco fue juzgado. Es decir, por incompetencia, porque no iban navegando en zigzag. Bueno, un día contaremos la historia de Indianapolis. Aquí el caso, de todas maneras, es que planteó el mismo problema que el Indianapolis. Y es que, aunque parezca una broma, para los estados mayores de los años 50, que están obsesionados con cualquier cosa, porque aquí esto no es una idea conspiranoica, es que es verdad, examinan cualquier posibilidad para un juego de guerra, para un wargame. Este es el caso más interesante que hay junto al Indianapolis de cómo reaccionaría el ser humano si se enfrenta con una fuerza extraterrestre. Claro, un dato también muy interesante sobre toda la masacre que ocurre en el pantano de Ram-Ri es que el que lo cuenta no es un japonés, que podría decir, bueno, está cargando las tintas. Son ingleses e indios siempre. Sino que son ingleses, y en concreto un biólogo, el biólogo Bruce Wright, que estaba al servicio del ejército británico en aquel momento, y es él el que recoge los testimonios, por ejemplo, de los gritos, los alaridos, en fin, lo poco que pueden contar estos 20 supervivientes japoneses. Por lo tanto, él es el que hace de notario de todo aquello que está ocurriendo. Él no dice que sean 980 personas las que son devoradas por estos cocodrilos marinos, pero sí que hace el recuento de esas 1.000 personas, 1.000 japoneses que se meten de forma desesperada, ¿no?, en ese pantano, en esos manglares, y a partir de ahí, si solo descubren con vida a 20, pues el cálculo es bastante elemental, ¿no? Entonces, es muy importante ese dato por eso, porque es los propios ingleses los que dan a conocer esta noticia, a pesar de que va en detrimento de ellos, porque en el fondo todas las maneras son horribles de morir, ¿no? Pero esta también especialmente, porque posiblemente muchos también murieran del pánico, es decir, del estrés extremo. Que Ram-Ri, sí, efectivamente, del propio nerviosismo, como pasó en el caso de Indianapolis. Pues en Indianapolis siempre había una cadena de mando que funcionaba y en Ram-Ri no. Pero lo curioso y lo sorprendente es que sabéis que esta historia sirvió para una película, como idea, para un guión, que es Depredador. Sí, bueno, pues se desvió bastante, ¿eh? No, pero que la idea de qué haces si te enfrentas una unidad militar, se enfrenta a una fuerza que no puede combatir, no puede combatir de ninguna manera porque le supera abrumadoramente. Entonces, el caso de Ram-Ri es muy parecido, porque tenían armas, estaban organizados y eran militares, pero no podían defenderse de lo que les atacaba porque no le oían ni tenían capacidad alguna para oponerse. No fue, como he dicho, se aleja un poco del caso del Indianapolis o el de Savo es tan distinto. Por el caso de Indianapolis, la cadena de mando nunca se rompió. Siempre estuvieron bajo una estructura organizada, que es lo sorprendente. Es decir, de hecho, si en el caso del Indianapolis hubieran desorganizado más, hubieran comido los tiburones todavía más gente. Es decir, en el caso de Ram-Ri es que no veían, además, porque era de noche. En una zona donde encima no controlabas el terreno que pisabas. Claro, digo, para que se hagan una idea un poco los oyentes, cuando está hablando Carlos del caso de Indianápolis, ocurre en el mismo año, en 1945, y los tiburones llegan a devorar a 400 personas. Es decir, muchísimos menores de una cantidad muy inferior a estos 980 que estamos hablando, pero, sin embargo, sería el segundo caso dentro de estas estadísticas pavorosas donde los animales, en este caso tiburones, han devorado a más personas. O sea, que estamos hablando de un caso cuenta algunos pocos porque son interesantes. Es coetáneo el que estamos diciendo, y también fue una masacre terrorífica porque, bueno... Yo que di alguno porque son 400 náufragos mueran, no ahogados. Bueno, algunos ahogados, evidentemente, y otros devorados por los tiburones, pues también ponen los pelos de punta. Desde luego, lo que quiere decir que los animales, y en esto voy a salir en defensa de ellos, ojo, hacen su trabajo. No hacen su trabajo, no, están en su terreno. Claro, por supuesto, nadie se mete con los pobres buitres de Ram-Ri ni con los cocodrilos de mar. Claro, otra cosa son los leones de Savo, que eso sí que eran unos asesinos en potencia. No, el león de Savo es que es casi paranormal. Eso algún día contaremos esa historia. Porque lo de Savo sí es de la zona cero. Y lo de Savo se aleja completamente lo de Ram-Ri del Indianapolis. 2 leones que devoran a 135 personas, pero iban a por ellos, iban a adrede, además demostrando una inteligencia fuera de lo común. Eso, ya te digo que eso merece un monográfico aparte, porque los leones de Savo es distinto a lo que estamos comentando ahora. Tanto los cocodrilos como los tiburones hacen su papel porque, bueno, pues una serie de humanos se meten como carnaza voluntaria. Otra cosa es que el cocodrilo de mar es uno de los animales más peligrosos del mundo, porque individualmente
Un cocodrilo, por ejemplo, en los años 60 mató a 62 personas en Nueva Guinea, un cocodrilo de mar, uno solo. Entonces, realmente los cazadores individuales de hombres, ya sean leopardos, tigres o cocodrilos de mar, tienen cierta tradición. Los tiburones, curiosamente, suelen matar a menos, porque además no hay capacidad, salvo en la película de Spielberg, de que sea uno solo. De hecho, y tiene cierta gracia, el marinero de la película Spielberg, Queen, ha ido en el Indianapolis, como cuenta la película. Lo que además lleva además tatuado el nombre del barco, del USS Indianapolis en el brazo. Pero en cualquier caso estoy con Bruno. Los animales están en su territorio. Y claro, incluso seguramente si se investigará más el caso de los leones de Sabo también. Es decir... Este es más raro, ¿eh? Es muy probable, es decir, muy raro, ese es muy raro. Decía Jesús, demostrando una inteligencia... No. Bueno, todavía hay que demostrar que los animales tengan la inteligencia como nosotros la entendemos respecto a nosotros. Es decir, evidentemente tienen unos planteamientos, pero que están fundamentados en lo que la selección natural y en lo que la biología y lo que la evolución les impone hacer. Seguramente ellos necesitaban hacer eso. Claro, pero Bruno, digo que es diferente para sobrevivir. Por una razón muy clara. Es decir, en el caso de los cocodrilos o de los tiburones, entras en su hábitat. Y su patrón natural, no cambiaron su forma de... Pero es que los leones de Sabo iban a por la carne humana. Iban directamente, iban a los poblados, iban a buscar al ser humano. ¿Ves un poco la diferencia? Y además con una extremada rareza, es decir, cazaban de una manera muy organizada y encima guardaban a los muertos, les bebían la sangre, ¿sabes? Que bebían, básicamente. Sí, bebían. Y estamos hablando de un caso de 1898. Algo parecido ocurrió en 1918 con unos tigres asesinos. Bueno, más bien un tigre, era un leopardo que... en tigres, pobres. Bueno, sí, claro, al fin y al cabo. Pero bueno, hay que ser puntillosos en esto. Sería un leopardo que en el norte de la India, él solo, o sea, porque en el caso de los leones de Sabo eran dos y bueno, hacían sus estrategias envolventes, ¿no? Pero en este caso el único leopardo mata a 125 personas en el norte de la India. Eso también manda narices. Desde luego, también manda narices. Yo es que hoy me han salido la vena de la defensa de los animales. Sí, no, hay que defender a los animales, es verdad. El ser humano en lo que va de siglo se ha cargado el 50% de las especies vivas del planeta. También merece un monográfico eso. Por supuesto, y eso sí que es un fenómeno inexplicable. Porque el mayor depredador es el ser humano, eso está claro. La verdad que cuando se habla de estadísticas, y ya sabes que las estadísticas también son muy frías, ¿no? Porque después cada caso, como estos que acabamos de contar de los cocodrilos de la ciénaga de Ranri, pues fíjate toda la carga dramática y emotiva que puede tener, ¿no? Pero sin embargo, cada caso es distinto. Es decir, que una vez que analizas una de estas tragedias, sea la muerte de 5 personas, de 15 o de 200, muchas veces los comportamientos son diferentes. Es decir, hay veces que el animal pues se encuentra con la comida de sopetón y hace lo que tiene que hacer, pero en otros casos es cierto que incluso genera muchas supersticiones locales de que hay animales que huelen la carne humana y van directamente a lugares potencialmente peligrosos para ellos. Es el caso de lo que llaman animales que la han probado. Por ejemplo, lo del oso ese que comentamos, un oso Kodiak que mató solo a 3 personas, pero que había que verlo. Y está el caso respecto a lo que dice de oler la sangre humana, de las pirañas. Sí, pero la piraña, sobre las que también hay muchísima leyenda, por yo supuesto. creo que tú te has bañado en ríos con pirañas, o sea que bañado en el río Negro, que estaba no tiene ningún problema en principio. Además, la gente al lado pescando pirañas con carne fresca, sanguinolienta, que es como hay que pescar a las pirañas, pero si tú no tienes nada de sangre, no te haces sangre, no tienes ninguna herida, que por eso hay que tener esa precaución, ¿no? Es la mínima precaución que hay que tener, o sea, no cortarte con algunos de los salientes de la roca o con alguna piedra, tú puedes bañarte perfectamente con las pirañas, porque las pirañas lo que van es al olor de la sangre, y da igual que sangre humana que o sangre de un búfalo, van a por ti directamente. Y ese es un poco el mito erróneo que existe de las pirañas, que en el momento que metes la mano sales con el muñón. No, si la mano la metes ensangrentada, posiblemente. Luego hay importante diferencia. Importante diferencia. Otro caso de leones de estas características y que durante años estuvieron protagonizando casos de este tipo y supongo que también generando muchas leyendas locales fue en Uganda y nos tenemos que remitir casi un siglo atrás también. No, hay un caso en Uganda en los años 20 que mataron a 1.500 personas en una década. Vale, porque también cosa increíble. Sabo era en Uganda. Sí, bueno, sí, justo al con Kenia y Uganda, es cierto. Sí. No, fíjate, ya que hablamos de cocodrilos un poco, también por seguir con los mismos animales, en el año 1960, un cocodrilo marino, que estamos diciendo que son peligrosísimos, ¿no? Mejor les tenerles a cierta distancia. Bueno, los de río también. Los de río, sí, bueno, pero los de río son más torpes. Solo miden 6 metros. Claro, para estos son más pequeñitos, ¿no? Mide un metro menos solo. Mide un metro menos, o 2, depende. Pero es cierto que son como más torpes, ¿no? Por lo menos no tienen tanta agilidad como estos cocodrilos marinos. Bueno, vamos, Tarzán los mataba con facilidad. En 1960 llega a matar y mutilar a 62 personas en Nueva Guinea, uno solo.
O sea que bueno, te quiero decir que sí, que hay unos cuantos por ahí que había que ponerles una medallita, como diciendo, bueno, muchos humanos han matado a gente de tu especie, habrá que decirle al cocodrilo, dice, bueno, pero tú solo... Como veréis, no le llega ni a la altura de Betún a la condesa Elizabeth Bathory. Ah, no, bueno, por supuesto. Cuando hemos hablado también de esos que se cargó, matarifes despobló un valle entero. De los psico-killers, bueno, nada, pues estos animalitos al fin y al cabo obedecen a su instinto, pero los psico-killers, eso sí. Bueno, tampoco llega a Vasily Zaitsev, pero de la Unión Soviética. La Bathory se lo hubiera pasado fenomenal con este cocodrilo marino. Dice, claro. Eso iba a decir, ver quién es más bestia. No, seguramente algunos turistas de estos que hacen cosas raras se han ido a algún safari en África y han pagado 1 millón de pesetas por cargarse a un elefante, que también pues, merece su monográfico. Es decir, el reino animal es a veces brutal, pero en esa brutalidad también estamos los seres humanos. Hay muchos animales dentro de los seres humanos y, por supuesto, cuando no se respetan las especies protegidas, la animalidad, desde luego, no está en la pieza que tú cazas, está en el que dispara. Desde luego. Jesús, Carlos, muchas gracias. Bruno, gracias a ti. Protegía, abrió fuego a una distancia de 30 kilómetros contra la costa. Bueno, es muy difícil explicar con el concepto actual o para personas como nosotros lo que es que te dispare un acorazado con cañones de 140 milímetros o de 180 a 20 kilómetros. Eso es una pesadilla que no me extraña que te metas rápidamente en cualquier sitio en que haya cocodrilos. El hecho cierto es que hubo además un bombardeo aéreo de la RAF y ataques aéreos hasta que finalmente se decidió desembarcar. Y claro, cuando desembarcaron no encontraron resistencia. La playa estaba abandonada y la Cuarta División India pues siguió avanzando para controlar la isla sin encontrar en principio resistencia. Pero en Ramri no. En Ramri los japoneses decidieron aguantar y lo hicieron al conocido estilo de como la zona. La zona cero. Nuevos monográficos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Bruno? ¿qué tal? Buenas noches. Para dar una alegría a los oyentes, venís, ¿verdad? Sí, la verdad Para que sí. contarles que, bueno, que de la que se han librado este verano en el mar. Hemos puesto un poco el listado muy alto y bueno, ¿cómo les animamos la temporada esta que están haciendo? Con un sí, caso... ya han estado en el mar, ya han vuelto, No, ya han pueden estar vuelto, tranquilos. ya vienen más morenos. Bueno, los que no han sido devorados por medusas. Y ya podemos decir que hay animales muy malutos. Entonces, en este caso, vamos a contar una historia bastante espeluznante de animales malutos, pero no porque los animales fueran malutos, sino porque unos cuantos soldados se empeñaron en meterse en sus fauces. Una historia que no es la única de Costa para que nuestros oyentes puedan entender mejor lo que pasó después. La costa birmana es una costa larga que se aleja hacia la frontera de Tailandia y hacia los estados malayos y está llena de pequeñas islas, pequeños grupos de islitas que rodean la costa, que estarían muy apreciadas por el turismo si Birmania tuviera un gobierno un poco mejor que el que tiene, y que en cualquier caso forman islas paradisíacas de aspecto, en el sentido clásico de lo que los occidentales entendemos que es un paraíso. Playas blancas, bonitas palmeras, bonitos bosques, bonitas casas, bonita luz, bonito sol y unos bichos Y terribles. bonitos cocodrilos. Exacto. Cocodrilos de mar, que van a ser los protagonistas de nuestra historia. Antes, para enmarcar esto brevemente, pues decir que la isla fue capturada junto con el resto del sur de Birmania durante la primera fase de la campaña birmana a principios, como he dicho, del 42. Cuando los aliados comienzan las operaciones para reconquistar el sur de Birmania, iniciaron una operación a la que llamaron con el nombre de Matador, un nombre Premonitorio. muy premonitorio de lo que iba a ocurrir, que se tenía que iniciar con un asalto anfibio para capturar un puerto que se llama Kayekupiu, que está en la zona septentrional de una isla llamada Ramri, en el sur del Akiap, que es la bahía de Hunter, que tenía o mantenía en aquel entonces un aeródromo vital de la Marina Imperial japonesa. El caso es que un reconocimiento aéreo del 14 de enero del 45 demostró a los aliados que las fuerzas japonesas estaban emplazando cañones para evitar un desembarco al estilo tradicional y la Marina Real, la Royal Navy, decidió que para contrarrestar la amenaza lo mejor era enviar un acorazado y un portaaviones que pudieran dar apoyo a la fuerza naval que iba a hacer las operaciones. Esa fuerza naval era básicamente la 71 Brigada de Infantería India y el Queen Elizabeth, que era el corazón de estas características, que viene acompañada de otros casos más, pero para ir situando en el contexto de este tipo de episodios, hablamos de la batalla de la isla Ranri, exacto, en el sudeste asiático. Es una operación poco conocida porque en realidad la guerra en Birmania pues era un escenario, como dicen a veces los especialistas, como le contaba Juan, secundario. Entonces era un escenario secundario, lo cual quiere decir que no era secundario para los miles que la palmaron allí, claro. Por eso no era secundario en absoluto. El hecho cierto es que, bueno, como es bien conocido, Birmania es conquistada por los japoneses a principios del año 42, en lo que es la mayor retirada del ejército inglés en su historia hasta la frontera de la India, y a finales del año 1944 y principios de 1945 los aliados
el 14 Ejército Británico, que era el que defendía el frente sur entre la India y Birmania, inició una ofensiva a lo largo de la costa birmana. Digo lo de a lo largo de la